Good evening and welcome to Guadron for Islip Council TV on YouTube. This is your host, Jorge Guadron, Democratic candidate for the town of Islip Council. Muy buenas noches tengan todos y bienvenidos a Guadron for Islip Council TV en YouTube. Yo soy su anfitrión, Jorge Guadron, candidato demócrata para el Consejo Municipal de Islip. Well, one of the questions is always asked to any candidate. Why are you running for office? Well, I am a resident of Central Islip for 16 years, and I earned a Bachelor of Science degree in Organizational Management from Nyack College in Nyack, New York. I am a father of 5 and grandfather of 9. I own a small business. I am serving on my second 2-year term as president of the Salvadoran American Chamber of Commerce. I have been elected to 3 consecutive 2-year terms as member of the New York State Democratic Committee for the 6th Assembly District that comprehends North Bay Shore, Brentwood, Central Islip, and part of Islandia. Muy buenas noches. La pregunta que se hacen muchos a un candidato es ¿por qué el candidato corre para oficina? Soy Jorge Guadrón, candidato demócrata para el Consejo Municipal de Islip. Soy residente de Central Islip por 16 años. Tengo una licenciatura en gerencia organizacional de la Universidad de Nyack, New York. Estoy sirviendo en mi segundo término de 2 años como presidente de la Cámara Salvadoreña Americana de Comercio. He sido electo a 3 términos consecutivos de 2 años como miembro del Comité Demócrata Estatal del Estado de Nueva York para el 6º Distrito de la Asamblea, que incluye norte de Bay Shore, Brentwood, Central Islip y parte de Islandia. I am running for office because the present board members have shown time and time again that they do not care for our community. Central Islip and Brentwood deserve a voice in this town. They are not listening, and I will. Bueno, es una de las razones por las que estoy corriendo para consejos municipales, porque los miembros de la actual Junta Municipal han mostrado una y otra vez que no les interesa la comunidad. Y Central Islip y Brentwood necesitan tener una voz en el Consejo Municipal. Ellos no nos escuchan para nada. Y yo voy a ser esa persona, yo voy a ser ese concejal que sí voy a escuchar. In particular, I am concerned about the high cost of living in this town, as well as the roadblocks that this board puts in the way of people who are trying to establish or expand businesses. As a businessman, I know that small business is the backbone of any community, and Islip Town is no exception. Unfortunately, in Islip, it is commonplace for the town building department to make businesses like pizza places, like restaurants, grocery stores, wait for a very long time, sometimes even years, for the approvals that they need to get up and running. Bueno, desafortunadamente, pues estoy más que todo preocupado por el alto costo de la vida aquí en el municipio de Islip, así como también las trabas que el Consejo Municipal pone en el camino a los dueños de negocios y que quieren expandir su negocio o comenzar uno nuevo. Como comerciante, yo sé que el pequeño negocio es la espina dorsal de toda comunidad y Islip por lo tanto no es ninguna excepción. Desafortunadamente, es de todos conocidos que para estos miembros de la Junta Municipal, en especial el Departamento de Edificios, pone trabas y hace que los que someten permisos como pizzerías, restaurantes o delis esperen por muy largo tiempo e inclusive a veces hasta años para que ellos puedan comenzar a operar. So how are small businesses supposed to open and thrive in this town when their building department puts up roadblocks? How can a small business afford to open when the projects get stalled in the building department for so long that they run out of money? La pregunta pues que uno se hace es cómo los pequeños negocios están supuestos a operar y a poder seguir en el mercado cuando el departamento de edificios pone muchas trabas para los permisos. ¿Cómo un pequeño negocio puede sobrevivir y abrir cuando los proyectos y los permisos quedan varados en el departamento de edificios por tan largo tiempo
que el pequeño comerciante pues se queda sin dinero. Our town should be streamlining the permit process and making it easy for people to start and grow businesses. Instead, they make it harder. Growing small businesses is the base of Islip Town, and it benefits everyone. A small business contributes to the tax base as well as providing jobs for residents. Unfortunately, thanks to this tax and spend town board, Islip Town's property taxes are out of control too. Bueno, pues nuestro Consejo Municipal debería estar agilizando el proceso de permisos y hacerlo fácil para que estos comerciantes puedan comenzar y hacer crecer su negocio. Por el contrario, ellos lo hacen muy difícil. El crecer el negocio o un negocio aquí en el municipio de Islip beneficia a todos. El pequeño negociante pues contribuye a ese fondo de impuestos, así como también provee empleos para los residentes. Desafortunadamente, y gracias a estos miembros de la Junta Municipal que solo se encargan en incrementar los impuestos y gastar a diestra y siniestra, los impuestos de propiedad de nuestro municipio están exorbitadamente altos. According to my research, since 2012, the General Tax Fund has increased a whopping 50.29%. When compared with tax increases in neighboring towns, Islip is in a class by itself. Its taxes 55% to give themselves raises recently. Mi pequeño estudio, desde el 2012 al presente, el Fondo General de Impuestos en el municipio de Islip ha crecido de una manera ridícula de más del 50.29%. Cuando comparamos este incremento con otros municipios vecinos, vemos que el municipio de Huntington, desde el 2014 al presente, solamente incrementaron en ese periodo el 9.64%, de Brookhaven el 15%, Babylon, una forma envidiable, es solamente el 0.55%. Y para agregar y hacer las cosas peores de lo que están, estos miembros de la Junta Municipal se dieron incrementos en sus salarios recientemente. Their mismanagement and a lack of accountability contribute to the ridiculous tax increases in Islip. Our roads are riddled with potholes. Our parks are dirtier than ever. Our downtowns have empty storefronts, and our neighborhoods are becoming little by little an outpost of Queens County. La falta de manejo y la falta de responsabilidad de los miembros de esta Junta Municipal han hecho de que los impuestos se han incrementado de una manera ridícula en el municipio de Islip. Nuestras calles están infestadas de hoyos, de huecos, de baches. Nuestros parques están más sucios que antes. Nuestros centros comerciales tienen locales vacíos. Nuestros vecindarios se están volviendo poco a poco una sucursal del condado de Queens. I lived 16 years in Brooklyn and 7 years in Queens, and came to Central Islip looking for the quiet and peaceful suburban lifestyle that Central Islip offers. The drive from Smith Street to Suffolk Avenue on Carlton Avenue around 4:35 p.m. back in 2003 was a 5-minute drive. Now it is a 25-minute drive. What would be of traffic when the tenants move in the former NYIT campus residential apartments? Yo viví 16 años en Brooklyn y 7 años en Queens, y vine a Central Islip buscando la paz y tranquilidad que un vecindario suburbano ofrece como lo es Central Islip. La manejada en Carlton Avenue de Smith Street a Suffolk Avenue en el 2003 alrededor de las 5 de la tarde era de apenas 5 minutos. Ahora me demoro 25 minutos. ¿Qué va a hacer el tráfico cuando estos inquilinos se muden a los apartamentos que están construyendo en lo que era antes el campus del NYIT? Va a ser una locura. Our present town board members grant permits for zoning changes to developers in a flicker without any due consideration or process. We need to change that. We need an accessible, transparent, and accountable town of Islip Council. When I, along with my slate, take oath in January of this coming year,
we will propose to change the Islip Town Board meetings on Tuesdays from 2 p.m. when you and I and most people are working to 7 p.m. And this obviously would be or is an example of accessibility and transparency. So like this, the residents can express their concerns. I don't have a magic stick, but simply I am ready, willing, and able to do the job a councilman is supposed to do. Desafortunadamente, pues nuestros miembros actuales de la Junta Municipal pues dan permisos para los proyectos en un abrir y cerrar de ojos, sin dar el debido proceso o consideraciones a estos proyectos. Necesitamos cambiar eso. Nosotros necesitamos tener un gobierno municipal que sea accesible, transparente y que sea también responsable. Cuando yo, junto con los demás candidatos demócratas, tomemos posesión en enero de este año que viene, con la ayuda de ustedes, por supuesto, una de las primeras gestiones que haremos es de cambiar las reuniones de la Junta Municipal que se llevan a cabo los martes a las 2 de la tarde, actualmente cuando usted y yo y la mayoría de la gente estamos trabajando, a las 7 de la noche, para que así todos los residentes pues, puedan expresar sus preocupaciones y cualquier otro problema que se les presente. Y por supuesto, pues esto es una manera, es un ejemplo de lo que es accesibilidad, de lo que es transparencia. Yo no tengo una varita mágica, pero simplemente estoy listo, deseoso y capaz de hacer el trabajo que un concejal debería de hacer. We must get rid of these tax and spend politicians. We have an option. We have a solution. We have a hope. This election year, vote Jorge Guadron for Islip Council. Let us partner so our American dream begins here in Islip. This is our home. Let us partner so that the American dream begins here and we enjoy it here, and that our children's children enjoy better and safer streets, parks, hand in hand with no more tax increases, no overdevelopment, no overspending, but yes to a quality of our beaches, a better quality of our drinking water, yes to small businesses, initiatives that translate into a steady local economic growth, yes to an accessible, accountable, and transparent town of Islip Council. Obviamente, pues tenemos que deshacernos de estos políticos que lo único que hacen es incrementar los impuestos y gastar nuestros recursos económicos a diestra y siniestra. Tenemos una opción, tenemos una solución, tenemos esperanza. En esta elección, vote Jorge Guadron para concejal de Islip. Asociémonos para que nuestro sueño americano comience aquí en casa, en nuestro municipio de Islip. Asociémonos para que nuestros niños y los hijos de nuestros hijos puedan tener calles más seguras, parques mejores y que vayan de la mano con no más incremento a los impuestos, no al sobredesarrollo, no a gastar sin medida, pero sí a las iniciativas que van a proteger nuestro medio ambiente, nuestras playas, nuestra agua potable. Sí, a las iniciativas, a los pequeños negocios que se van a traducir en tener un crecimiento económico local verdadero y duradero. Sí, a tener un gobierno municipal que sea accesible, responsable y transparente. Por eso les vuelvo y les repito, con la ayuda de ustedes, vote Jorge Guadron para concejal del municipio de Islip este año. So when we come back, we are going to be talking about some of our proposals that we have already published in other times. I'm going to try to summarize them so you can understand them better. Cuando regresemos, vamos a tratar de resumir algunas de las propuestas que ya publicamos en ediciones anteriores para que tengamos una mejor idea de qué es lo que estamos hablando. Así que no se me vayan, vamos a regresar después de estos importantes mensajes. Adelante. Hi, this is Jorge Guadron, Democratic candidate for the town of Islip Council, wishing all American families and organized workers a happy and safe Labor Day. Remember, united we stand, divided we fall.
Jorge Guadron, Democratic candidate for the town of Islip Council. I am a prime example of the American dream. I was born in El Salvador and came to the US in 1980. I earned a Bachelor of Science degree in Business Administration. In 2002, I started my own small marketing company. I have been active in the community for over 15 years, and I am currently serving on my second two-year term as president of the Salvadoran American Chamber of Commerce. The American dream begins at home. And as your Islip Town Councilman, I will promote minority and women-owned small businesses initiatives that will ensure a steady economic growth in the town of Islip. Remember, this November, vote Jorge Guadron for the town of Islip Council. Nuestros niños necesitan calles más seguras. Cuando sea electo concejal de Islip, trabajaré con autoridades federales, estatales, locales, la policía y nuestra comunidad para proteger a nuestros chicos en particular y a nuestros residentes en general de la MS-13 y otros criminales. Instalaremos cámaras de seguridad en nuestros parques y en nuestros centros comerciales para así desalentar la actividad criminal y mejorar nuestra calidad de vida. A continuación, usted ve cómo funciona una cámara de seguridad. Hay un centro de monitoreo, el cual le avisa a la gente patrullando este parque que hay una señora tirando basura inapropiadamente. El oficial se le acerca a la señora y le indica que ha sido captada en cámara tirando basura y le pide que la recoja y la deposite en el basurero. La señora inmediatamente se levanta, recoge la basura y la deposita en el receptáculo proveído para tal efecto, y así se mejora nuestra calidad de vida. Recuerde, este noviembre vote Jorge Guadron para Consejo Municipal. Hi, this is Jorge Guadron, Democratic candidate for the town of Islip Council. The Women's Business Enterprise National Council reports that in 2018, 4 out of 10 businesses in the US are owned by women. As your councilman, I shall promote initiatives dedicated to guide, educate, and assist in the small business setup and certification process. Like this, a town of Islip economic growth, along with minorities and women, will be powered to its maximum potential. Remember, this November, vote Jorge Guadron for town of Islip Council. Welcome back to Guadron for Islip Council TV on YouTube. This is your host, Jorge Guadron, Democratic candidate for the town of Islip Council. Bienvenidos de regreso al programa Guadron for Islip Council TV en YouTube. Soy su anfitrión, Jorge Guadron, candidato demócrata para concejal del municipio de Islip. In different editions, we have talked about our different proposals. On safer streets, we intend to create a program which we will call Zero Violence. The creation of this program, Zero Violence, will consist of 2 areas. One will be the prevention and 2 will be the protection. Obviamente en programas anteriores hemos hablado acerca de calles más seguras, y el programa que nosotros queremos iniciar en nuestra gestión sería el programa llamado Violencia Cero. El programa Violencia Cero va a consistir en 2 partes, una que es la prevención y 2 que es la protección. So on the prevention area, we are going to take into consideration and work in different alliances with churches, community organizations, and elected officials. So we can provide information and education to parents and youth to prevent violence.
Para nosotros poder implementar la prevención de la violencia, vamos a hacer alianzas estratégicas con las iglesias, con diferentes organizaciones comunitarias, con oficiales electos, obviamente con las escuelas, para poder dar información acerca de cómo prevenir la violencia, no solamente a los jóvenes, sino que también a los padres. Esto es una parte integral del programa. Es parecido a la medicina preventiva. Tenemos que asegurarnos de que antes de que brote la violencia, pues poderla prevenir. Now, in the second area, which is the protection, we intend to install security cameras that are going to be monitored in different key areas, like parks, shopping centers, around schools, and in areas of traditionally high crime areas. So like this, we will be trying to prevent violence in two fronts, the prevention and also through security cameras. La parte de la protección, tratamos de instalar cámaras de seguridad que sean monitoreadas por expertos en diferentes áreas, como decir, parques, centros comerciales y alrededor de las escuelas y en áreas que son conocidas tradicionalmente de alta violencia o crimen. Esto no solamente conjugado con la prevención nos va a hacer reducir la violencia dramáticamente, sino que vamos a gozar una mejor medio ambiente. On the business side, our proposal is that we will create what we will call a Merchants Day to promote small businesses, services, and products through trade fairs. And we intend to have these trade fairs at Roberto Clemente Park in Brentwood, so people living in North Bayshore and Brentwood will attend, these activities at that park. And then the other one would be in Central Islip at the Recreation Village Park, and we intend to have this every weekend during the summer. Para nosotros poder promover las iniciativas de negocios, vamos a crear lo que le llamaríamos el Día del Comerciante, para promover a los pequeños negocios y darle la oportunidad de que ellos ofrezcan sus servicios o productos en lo que le llamaríamos ferias comerciales, que van a ser gratuitas. Intentamos poner una en el Parque Roberto Clemente en Brentwood, que serviría al área del norte de Bayshore y a Brentwood. Y la otra pues sería en el Centro de Recreación Village Park, que está en Central Islip. Also, we are going to create what we call opportunities for all. We will provide equal opportunities according to the, ability of the businesses. We are going to be aiming so that everyone can access jobs, as the case would be for small, medium, and large businesses. This will not only provide jobs to the community, but will also generate a greater economic benefit for the whole community. Trataremos de crear lo que le llamamos oportunidades para todos. Esto le va a dar igualdad de acceso a los comerciantes y a los residentes de la comunidad, con el propósito de crear empleos y, por supuesto, pues la actividad económica. On the other area about affordable housing programs for older adults and millennials, we intend to propose or to have two proposals in which both the older adult and the millennial will be mutually benefited in this type of program. One will be the streamlined application permit process for senior citizens who are, homeowners and intend to modify a section of their house to rent, and we can add some incentives like, saving some of the taxes for the first 2 years. Obviously, we will have to limit to a 10% in every hamlet so we can have a healthy balance. And the second one, the zombie homes or the abandoned homes or the foreclosed homes, we should make them easily accessible to low-income buyers who at the same time will have sections of those houses allowed to be rented to younger generations. So like this, both
the new homeowner and the younger adult can mutually benefit in this type of program. Obviamente también tenemos en el área de programa de vivienda asequible para adultos mayores y milenarios, en el cual los dos se van a beneficiar, los dos sectores se van a beneficiar mutuamente. Una sería, la propuesta es de agilizar los procesos de solicitudes para aquellos adultos mayores, dueños de casa que quieran modificar parte de su vivienda para alquilar y estas ser alquiladas pues obviamente a ciudadanos o residentes más jóvenes y por qué no pues tal vez a lo mejor hasta brindarle un incentivo de excepción de impuestos por un periodo de 2 años a estos adultos mayores. Obviamente tenemos que poner un límite o sugerimos un límite de un 10% en cada hamlet para que haya un balance saludable. El otro con las casas zombies o las casas abandonadas o las casas que han sido decomisadas, que sean puestas en el mercado para aquellos adultos que tienen bajos ingresos y permitirles también que al mismo tiempo que compran la casa ya poder tener un inquilino que esté alineado para esa casa, así tanto el nuevo dueño de bajos recursos pues puede tener su propia casa y alquilar a estos milenios que va a ser una renta que va a ser asequible para ellos. When we come back, we're going to be talking about our slate and also our fundraising event, which will be taking place on Saturday, September the 21st. My humble home, so you are more than welcome. You can also give us a call at 631-927-8827. Cuando regresemos vamos a hablar acerca del tiquete demócrata y del próximo evento de recaudación de fondos, ya que estamos en la recta final de la campaña. La vamos a tener el sábado 21 de septiembre de 5 a 9 de la tarde. Para información, pues usted nos puede llamar al 6. No, es que mire, es que cuando se termina Hi, this is Jorge Guadron, Democratic candidate for the town of Islip Council. I am a prime example of the American dream. I was born in El Salvador and came to the US in 1980. I earned a Bachelor of Science degree in Business Administration. In 2002, I started my own small marketing company. I have been active in the community for over 15 years, and I am currently serving on my second 2-year term as president of the Salvadoran American Chamber of Commerce. The American dream begins at home. And as your Islip Town Councilman, I will promote minority and women-owned small businesses initiatives that will ensure a steady economic growth in the town of Islip. Remember, this November, vote Jorge Guadron for the town of Islip Council. Nuestros niños necesitan calles más seguras. Cuando sea electo concejal de Islip, trabajaré con autoridades federales, estatales, locales, la policía y nuestra comunidad para proteger a nuestros chicos en particular y a nuestros residentes en general de la MS-13 y otros criminales. Instalaremos cámaras de seguridad en nuestros parques y en nuestros centros comerciales para así desalentar la actividad criminal y mejorar nuestra calidad de vida. A continuación, usted ve cómo funciona una cámara de seguridad. Hay un centro de monitoreo, el cual le avisa a la gente patrullando este parque que hay una señora tirando basura inapropiadamente. El oficial se le acerca a la señora y le indica que ha sido captada en cámara tirando basura y le pide que la recoja y la deposite en el vaso de vida. Hi, this is Jorge Guadron, Democratic candidate for the town of Islip Council. The Women's Business Enterprise National Council reports that in 2018, 4 out of 10 businesses in the US are owned by women. As your councilman, I shall promote initiatives dedicated to guide, educate, and assist in the small business setup and certification process. Like this, a town of Islip economic growth, along with minorities and women, will be powered to its maximum potential. Remember, this November, vote Jorge Guadron for Town of Islip Council.
Welcome to Guadron for Islip Council TV on YouTube. This is your host, Jorge Guadron, Democratic candidate for the town of Islip Council. Bienvenidos una vez más a Guadron for Islip Council TV en YouTube. Yo soy su anfitrión, Jorge Guadron, candidato demócrata para el Consejo Municipal de Islip. Remember that this year we have early voting. Early voting begins on Saturday, October the 26th through Sunday, November the 3rd. It will take place at one polling site only, which will be located at the annex on Islip Town Hall, which is 401 Main Street in Islip. Different times on each day, so you can give us a call and ask for information at 631-987-2788. Recordémonos que este año tenemos voto tempranero, comienza el sábado 26 de octubre al domingo 3 de noviembre, diferentes horarios en cada día. Va a haber un solo lugar de votación, que es el 401 Main Street en Islip. Para más información, llámenos al 631-987-2788. We will also be having our last fundraising event before Election Day, which will be on Saturday, September the 21st. From 5 to 9 at my humble home. For information, please call us at 631-987-2788. Tenemos nuestro último evento de recaudación de fondos antes de la elección el sábado 21 de septiembre de 5 de la tarde a 9 de la noche en mi humilde casa. Para más información, llámenos al 631-987-2788. And our slate this year is a very diverse and inclusive slate. Our ticket is probably going to make history. Jorge Guadron for Islip Council. I am a resident of Central Islip. Also, another resident of Central Islip running for council is Liam Bart. She is a stay-home mom, and she's also the vice president of the Little League of Baseball. We have Donovan Kirby, a resident of Brentwood, running for receiver of taxes. We also have another resident of Brentwood, a long time or a lifetime resident of Brentwood, running for town clerk is Joe Fritz. And running for supervisor is a native of Sayville and lives in Bayport. He is an environmental attorney. He is concerned that he wants to live, an environment that his daughter, his young family may enjoy. Recordémonos que este año tenemos un tiquete diverso. El Partido Demócrata, por primera vez en la historia, tiene un tiquete diverso e inclusivo. Tenemos a Jorge Guadrón, este servidor, corriendo para Consejo Municipal, para concejal. Soy residente de Central Islip. Tenemos a Liam Bart, otra residente de Central Islip, que también está corriendo para el Consejo Municipal. Ella es la vicepresidente de la Liga Pequeña de Béisbol, madre de 4. Como yo ya repetí, yo soy padre de 5. También otro residente de Brentwood que está corriendo para receptor de impuestos o tesorero es Donovan Kirby, que vive en Brentwood. Otro residente que ha nacido y se ha crecido en Brentwood es Joe Fritz, quien está corriendo para secretario municipal. Y por supuesto, pues tenemos a nuestro candidato para supervisor o alcalde, Tom Murray, quien nació en Sayville y creció en Sayville y ahora vive en Bayport. Es un padre de familia joven y él está interesado en dejar un legado a su familia para que puedan disfrutar del municipio de Islip. Así que recuerden, voten Jorge Guadrón para Consejo Municipal, Liam Barr para Consejo Municipal, Donovan Kirby para tesorero, Joe Fritz para secretario y Tom Murray para alcalde o supervisor. La próxima semana estaremos hablando más acerca de mis propuestas y Dios mediante, pues ustedes nos pueden acompañar. Next week we will be talking about more proposals, as you know, on my side, and hopefully you can join us every Monday, each and every Monday at 8:30 p.m. On Guadron for Council TV on YouTube. Esperemos y los esperamos que nos puedan acompañar el próximo lunes y todos los lunes a las 8:30 en Guadron for Council TV en YouTube. Así que Dios me los bendiga y tengan una feliz noche.